Reciban un cordial saludo a autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el 41º día del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE en colaboración con el Grupo de Investigación CienciaLab. Solicitamos cordialmente la presencia del doctor Aguiar a este espacio, quien ofrecerá unas palabras. Muy buenas noches con todos. Empiezo agradeciendo a nuestro conferencista del día de hoy, el doctor Sebastián Panela, quien realizó un gran trabajo para identificar y evaluar si un registro cercano a una falla es impulsivo o es vibratorio. Un trabajo que los llevó a que se publique un artículo en una revista de alto impacto y también a que sea acogido como una subrutina del programa Sismo Signal. Teníamos mucho interés en esta conferencia porque esto nos va a abrir la puerta para hacer investigaciones con esta temática. En base a esta temática estamos profundizando un poquito más con el futuro doctor de Abel Zambrano, también de la misma Universidad Tecnológica Nacional de Mendoza. Entonces, pues hay mucho interés en esta conferencia. Por eso le agradecemos mucho y deseamos suerte. Gracias. Muchas gracias, doctor Aguiar, por sus palabras. Damos la bienvenida a nuestro conferencista, doctor Sebastián Panela. A continuación voy a leer un breve resumen de su hoja de vida. Es ingeniero civil con orientación en construcciones, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, Argentina. Especialista en Ingeniería Estructural Sismo Resistente, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, Argentina. Doctor en Ingeniería Mención Civil Ambiental, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza. Es jefe de trabajos prácticos de la Cátedra Tecnología de la Construcción y Geología Aplicada de la carrera de grado de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza. Docente investigador en el área de sismicidad del CRDTEC, Centro Regional de Desarrollos Tecnológicos para la Construcción, Sismología e Ingeniería Sísmica. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza. Es autor y coautor de números artículos de publicación en investigación en congresos y revistas indexadas de especialidad. Es importante recordar que las preguntas referentes al tema de exposición deberán ser colocadas en la pestaña del chat para que el doctor Sebastián Panela nos pueda ayudar al final de su intervención. Estimado doctor Sebastián Panela, otorgamos la palabra para su conferencia. Bueno, muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. La verdad es un orgullo poder compartir con ustedes mi trabajo de tesis, en el cual lo he elaborado con mucho esfuerzo con la ayuda del doctor Carlos Frau y el doctor Miguel Tornero. El trabajo que les voy a contar tiene el nombre de Identificación y Evaluación de Registros Impulsivos cercanos a fallas. Esta temática la voy a desarrollar en distintos puntos: una introducción, el estado del arte, la evaluación de la impulsividad, la base de datos de registro con la que hemos trabajado, la clasificación de los movimientos tipo pulso, el análisis comparativo de los movimientos tipo pulso y las conclusiones. La problemática que abordamos en realidad tiene que ver con terremotos, que son fenómenos naturales que continuamente ocasionan cuantiosas pérdidas de vida y daños materiales. Sabemos que el incompleto conocimiento sobre las características del movimiento del suelo que ocasiona un terremoto severo, sumado a la incertidumbre en el comportamiento de la estructura, tipo de suelo y fundaciones, hacen que sean vulnerables las construcciones. Particular interés presentan las regiones geográficas emplazadas próximas a las fallas geológicas generadoras de terremotos, fallas sísmicas.
Nuestro lugar, Mendoza, al oeste de Argentina, es una ciudad conformada con más de 1.700.000 personas, donde hay una importante actividad sísmica. Los grandes terremotos del oeste argentino se han caracterizado por estar asociados siempre a fallas activas que se encuentran muy próximas a los centros urbanos. La existencia de las fallas activas ponen de manifiesto que la región está expuesta al fenómeno de campo cercano. Las zonas near-fault, el movimiento del suelo, contiene pulsos de ondas que dominan el movimiento horizontal, que se manifiestan en pulsos simples o dobles con amplitudes a uno o ambos sentidos. Estas características de los pulsos dependen de la distribución de la aspereza y la complejidad de la ruptura sísmica. Se manifiestan generalmente en los registros de aceleración, pero más marcadamente en los registros de velocidad de la historia del suelo. Para entender la temática, en terremoto de Lander del 1992, Somerville muestra un instante de tiempo dado, donde cuando la propagación de la ruptura de la falla desde el hipocentro se dirige hacia un sitio por adelante, la similitud de la velocidad de ondas de propagación de la ruptura es aproximadamente el 80% de la velocidad de las ondas de corte, lo que hace que la mayor parte de la energía sísmica llegue concentrada en pocos pulsos de gran amplitud. Acá podemos observar dos sitios, dos estaciones registradoras, una por delante y otra por detrás, desde la generación del sismo, obteniendo registros en los sitios totalmente diferentes, manifestando claramente el concepto de directividad. Tenemos la estación de Lucerne, con amplitudes de 136 centímetros segundos, con la concentración de un pulso. Y por atrás vemos la estación de Joseph Tree, con una amplitud de 43 centímetros segundos, la historia del registro de la velocidad, donde no manifiesta pulso. Claramente vemos la presencia de directividad, la localización de la ruptura y el mapa de la región de Lander. Podemos observar que la dirección, para que este fenómeno suceda, la directividad hacia adelante ocurre cuando la ruptura se propaga hacia el sitio y el sentido de deslizamiento de la falla está alineada con él. Acá claramente podemos ver las dos estaciones y vemos ya presente el fenómeno que estamos hablando de amplitudes de pulso. Bien, el avance del frente de ruptura desde el hipocentro hacia la estación del sitio se ve manifestada por la acumulación de energía en cada sucesivo deslizamiento que depende de la distribución de las asperezas. Eso hace que el registro eso hace que el movimiento del suelo llegue hacia la estación registradora con pulsos concentrados en pocos ciclos de gran amplitud, con periodos intermedios a grandes, manifestándose siempre al inicio del registro, con historias de registro de velocidades de corto tiempo. Esto hace que la presencia de pulso severo sea una característica de los registros en zonas cercanas a fallas. Bien, la problemática de los registros tipo pulso se ha identificado en registros de campo cercano la incidencia de estos pulsos largos de velocidad en la respuesta a las estructuras, donde la velocidad incremental es un parámetro que afecta notablemente la respuesta inelástica a las estructuras. Los movimientos tipo pulso han sido identificados como críticos en el diseño de estructuras en zonas near-fault. Los análisis del sistema elástico e inelástico de múltiples grados de libertad indican que la amplitud y el periodo del pulso en la historia de la velocidad del suelo es el parámetro que controla la performance de las estructuras. ¿Cuál fue la motivación de nosotros para realizar este trabajo? La intención fue caracterizar los registros tipo pulso. Distintos investigadores han desarrollado modelos analíticos detallados
describiendo la forma de los pulsos de velocidad. Sin embargo, estos modelos no permiten determinar si un movimiento de suelo arbitrario contiene pulso o no, solo se utilizan para caracterizar los pulsos que presentan los registros que han sido previamente identificados por juicio del usuario. En la actualidad hay una gran cantidad de trabajos referidos a análisis de estructuras con el que pretenden considerar el efecto de impulsividad en zonas cercanas a fallas. Ya se viene trabajando con esta temática. Los objetivos del trabajo es desarrollar una nueva metodología para poder identificar registros sísmicos tipo pulso, establecer rangos de clasificación de distintos niveles de impulsividad, establecer un procedimiento para determinar la dirección de los pulsos de velocidad en registros sísmicos a partir de dos componentes horizontales, según fueron capturados por la estación registradora, y elaborar una base de datos de registros sísmicos tipo pulso para su utilización en análisis estructural emplazadas en zonas cercanas a fallas o fuentes sismológicas. Estado del arte. Nosotros sabemos y conocemos, ya se viene trabajando, que hay una diferencia importante entre los registros impulsivos y los registros vibratorios. Lo bueno de esto, que a uno realizar el trazado de la historia, tanto de la aceleración, la velocidad o el desplazamiento, uno rápidamente puede determinar de qué tipo de registro estamos hablando. Los registros tipos impulsivos generalmente presentan amplitudes importantes y presentan bajo contenido de frecuencia de tiempos cortos. Esto se puede manifestar en los registros de aceleración, velocidad y desplazamiento. Este es para el terremoto de Kobe, donde se está graficado el tiempo y en las amplitudes tenemos aceleración, velocidad y desplazamiento. Y los registros vibratorios, si bien tienen unas génesis más subductivas, por lo general tienen gran contenido de frecuencia y baja amplitud. Son registros que tienen un desarrollo mucho más prolongado en el tiempo. En el estado del arte, nosotros estudiamos distintos tipos y criterios de clasificación. Uno de ellos es muy interesante, el criterio de Ibacetti y Saragoni, que ya en el 2002 ya empezaron a hacer ciertas clasificaciones de registros impulsivos y registros vibratorios. Ellos definían y consideran que hay dos tipos de condiciones para poder diferenciarlos, una sismogénica y otra condición de respuesta estructural. La condición de la respuesta estructural, ellos definen un delta T vibratorio que tiene que ver con el periodo natural de la estructura y la razón de amortiguamiento de la estructura. Esto está relacionado debido a que los registros impulsivos, en muchos casos su periodo es superior al periodo de las estructuras. Esto hace que las estructuras vibren en un periodo que no es el característico y por ahí no desarrolla sus modos naturales de vibración. Esto hace que se concentre mucha energía en los primeros niveles y eso produce daños. Y por otro lado, clasifica un tiempo de ruptura en función de la longitud de ruptura y la velocidad de ruptura de la falla. Entonces consideran que si la demanda, el tiempo de la demanda, del tiempo que es el tiempo de la ruptura, es mayor al tiempo determinado de la estructura, el registro es considerado vibratorio. Si el tiempo de la demanda es menor al tiempo que desarrolla la estructura, el registro es considerado vibratorio. Hay otra clasificación que desarrolla Baker, que es un procedimiento empírico en la cual hace la extracción de los pulsos utilizando ondas Weber para identificar grandes pulsos en la historia del tiempo. Lo que realizan ellos es una extracción del pulso y determina un registro residual. En función de ello,
define un indicador de pulso, un pronosticador de probabilidad del registro que sea pulso o no, para el cual define este indicador de pulso en función de dos parámetros que considera que son claves, que es la relación de los PGB y la relación de la energía, que es la velocidad cuadrática acumulada, tanto para el registro original y el registro residual. Considera que si su pronosticador toma valores entre 0 y 1, si es mayor a 0,85, considera que el registro es considerado tipo pulso. Entre 0,85 y 0,15, considera que el registro es ambiguo. Y para menores a 0,15, considera que el registro es tipo no pulso. Esta clasificación tiene en cuenta pulsos que pueden llegar tarde, teniendo en cuenta la directividad, para lo cual toma los tiempos del registro original al 20% determinando la velocidad cuadrática acumulada para el registro original, toma el tiempo del 20% y toma el tiempo del 10% para la velocidad cuadrática del registro del pulso extraído. Si ese tiempo del 10% es menor al del 20% de la velocidad cuadrática, considera que el pulso no es tardío y lo considera dentro de su determinación. Es un método bastante utilizado en el medio científico. Hay otro criterio de registros impulsivos que es el método de SAI. Este método, el pulso considera que hace una buena contribución a la energía total del movimiento del suelo. Esta concentración de energía, si es introducida a la estructura, demanda pocos ciclos plásticos, causando daños sísmicos severos en un intervalo corto de tiempo. La energía del movimiento está representada por la integral del tiempo del cuadrado de la velocidad del suelo, expresada con esta expresión, donde considera el método también una extracción del pulso con el método de algoritmo de ajuste de mínimos cuadrados. Para lo cual, con la extracción del pulso, determina la energía del pulso relativo, para lo cual esa energía del pulso relativo, los movimientos sísmicos con valores relativos de energía de más de 0,3 de la energía del pulso, pueden ser adecuadamente clasificados como tipo pulso. O sea, si EP es mayor a 0,3, SAI considera que el registro es impulsivo. Y si no, lo considera no impulsivo. Son dos de los métodos que actualmente se vienen utilizando en el medio científico. Evaluación de la impulsividad. Bueno, los fundamentos en los que se sustenta este estudio es desarrollar un método cuantitativo para poder identificar los registros impulsivos, que refleje principalmente una buena correlación con la observación por parte del investigador. Al observar el registro, el investigador tiene que considerar que el registro contiene impulsividad, más allá de ciertos parámetros de amplitud que debe cumplir. Consideramos siempre utilizar el trazado de la historia del tiempo de la velocidad obtenida por integración de las aceleraciones medidas por instrumental sísmico. Se considera y consideramos que en la historia del tiempo de la velocidad es más fácil visualizar si hay impulsividad o no en los registros. Bueno, para lo cual nosotros en nuestra evaluación de impulsividad definimos un nuevo parámetro que se llama longitud desarrollada de una serie de tiempo-velocidad. La longitud desarrollada de la velocidad, que le llamamos LDB, como la longitud que alcanza el trazado del registro de velocidades si el mismo fuera extendido por un hilo. Esta longitud desarrollada de la velocidad consideramos en este gráfico como la suma de los pasos del tiempo del registro entre dos puntos sucesivos. Nosotros sabemos que los registros están conformados por pasos de tiempo
Entonces consideramos que la longitud desarrollada de la velocidad es la suma de esos pasos de tiempo por los incrementos de las velocidades entre dos sucesivos tiempos, ¿no? Para toda la serie de registros. De esta forma, podemos definir que la longitud desarrollada de la velocidad es la sumatoria de todos los puntos de la raíz del cuadrado del tiempo más el cuadrado de los incrementos de la velocidad. Esa es la definición de la longitud desarrollada de la velocidad. Por lo tanto, el índice de impulsividad, a partir de este parámetro, y teniendo presente la amplitud que consideramos el PGB, que es el valor máximo absoluto del registro de la historia del tiempo de la velocidad, nosotros definimos nuestro índice de impulsividad. Considerando cuanto más bajo sea IP, más impulsivo será el registro, y por el contrario, cuanto más elevado sea IP, menos impulsivo será el registro. Ese es el parámetro de nuestra primera definición de impulsividad, que es la longitud desarrollada de la velocidad dividido el PGB del registro que estamos analizando. Para lo cual, nosotros esa definición que hemos realizado la sustentamos en esta analogía. Nosotros analizamos una función seno del tipo I igual a seno de omega t, donde A es la amplitud, omega es la frecuencia angular, tenemos el periodo de la onda y la variable tiempo. En la primera columna, la figura A, B y C, que nosotros representamos el tiempo de 0 a 1 segundo, y en amplitudes tenemos las velocidades en centímetros sobre segundo. En las columnas A, B y C, la amplitud consideramos igual a 1 y variamos la frecuencia angular de 5, 10 y 15. En la otra columna, la figura D, E y F, modificamos la amplitud a 1/3 y variamos la frecuencia angular 5, 10 y 20. Si analizamos la figura A y BC y determinamos los parámetros de longitud desarrollada y el parámetro IP en la figura A, B y C, observamos que A tenemos un valor de longitud desarrollada de 2,37. En la figura B tenemos 3,07. En la figura C, 3,41. Eso nos da un IP de 2,4, 3,1 y 3,4. Quiere decir que la figura con menor longitud desarrollada, analizando la A, B y C, tiene carácter impulsivo la figura A, que tiene menor longitud desarrollada, y la expresión así lo determina. Para ver el carácter impulsivo que tiene la amplitud, analizamos la figura A y D. Para lo cual, A y D, observamos, que si analizamos estas dos figuras, el IP es menor que 2,4 con respecto a 5,4. Vemos el carácter que toma la amplitud de la onda. A mayor amplitud, más impulsivo es el registro. Por lo tanto, a iguales longitudes desarrolladas, toma consideración la amplitud del PGB para obtener, darle de esa forma, mayor impulsividad. Si evaluamos dos registros al azar, por ejemplo, el terremoto de Imperial Valley y el terremoto de Chichí, Taiwán, determinamos los parámetros de longitud desarrollada, PGB e IP. Observamos en estos dos registros que en el terremoto de Imperial Valley tenemos un IP de 7,2, mientras que en el terremoto de Chichí, Taiwán, tenemos un IP de 75,8. Si nosotros analizamos visualmente el registro, observamos que claramente hay una diferencia de interpretación entre el registro impulsivo y un registro con características más vibratorias. Claramente se ve reflejada en la determinación del IP.
para lo cual tenemos menor longitud desarrollada para el registro que es más impulsivo. Resumiendo, para valores relativamente bajos de LB representa carácter impulsivo, valores altos de LB significa carácter no impulsivo del tipo vibratorio. Con PGB elevado revelan la presencia de al menos un pulso, PGB bajo indican ausencia de pulsos. Valores bajos de LDB y elevado PGB conducen a IP pequeños y sugieren un carácter fuertemente impulsivo. Ese es el sustento de la definición de impulsividad. Para darle, para concretar y sustentar esta definición de impulsividad, nosotros trabajamos con una base de datos internacional. Esta base de datos es la NGA de Questop. Esta base de datos optamos por trabajar con ella porque mundialmente para la determinación de registros tipo pulso siempre se utilizó esta base de datos. Entonces es importante, una base de datos muy confiable, es muy reconocida en el plano internacional, pertenece al PIR, que es el Centro de Investigación de Ingenierías de Terremotos del Pacífico, con sede en California, en Berkeley. La base de datos utilizada en este trabajo responde netamente a eventos corticales, de campo libre, no considera el registro afectado por la integración de estructuras. Es importante contar con esta base de datos común por la alta calidad y hace que los modelos sean comparables para determinar los parámetros de los registros. Estas bases de datos son registros, no se encuentran escalados, se encuentran con corrección de base cero y ya se encuentran filtrados, listos para ser utilizados. Esta es la plataforma de la base de datos. Uno puede ingresar y descargar, permite descargar hasta 100 registros. Limita un poco la descarga, pero es una base de datos que contiene más de 10.000 registros de todas partes del mundo. Para nuestros requisitos, nosotros consideramos esta base de datos está formada por terremotos con magnitud de momento de 3, mínimo de 3. Nosotros consideramos para nuestro estudio magnitud de momento de 5.5 y consideramos todos los registros con una distancia RJB de 31 kilómetros. Esa distancia RJB es John Gord, es una distancia que representa la proyección del plano de ruptura hacia la superficie, y considerando que si el sitio está dentro de la proyección, la distancia es igual a 0. Eso está un poco asociado a la franja de falla de zona cercana, que consideramos que siempre está entre 15 a 20 kilómetros a cada lado del trazo de la falla. Lo asociamos siempre a eso y limitamos un poco la base de datos para trabajar con esos dos parámetros. Esa base seleccionada se determinó que contó con 2.042 registros de aceleración, considerando 1.021 estaciones o 1.021 sitios, correspondiendo a 125 terremotos de distintos lugares del mundo. Esa base de datos que vamos a trabajar para la determinación de impulsividad cuenta con 61 terremotos de falla transcurrente, 21 de fallas normales, 22 fallas inversas, 10 fallas inversas oblicuas y 4 fallas normales oblicuas. Esa base de datos quedó conformada por una magnitud máxima de momento de 7.9, la distancia hipocentral quedaron de 2.3 a 31 kilómetros, una distancia epicentral de 0.44 a 98, distancia John Gord de 0 a 30,46 y la distancia del plano de falla de 0.7 a 37.27 kilómetros. Vemos la distribución de magnitud momento con la distancia RJB, vemos que está bien distribuido, o sea que tenemos un abanico importante de sismos para poder ser analizados.
clasificación de movimiento tipo pulso. Bueno, teniendo definido el IP, nosotros consideramos que era necesario poder determinar una identificación un poco más rápida a través de una regresión logística, en lo cual se propuso realizar una regresión logística binaria para clasificar los registros, utilizando los dos parámetros claves del índice de impulsividad, que es la longitud desarrollada de la velocidad, y el PGB. Esta regresión logística arrojó la siguiente ecuación predictiva de índice de impulsividad en función de los dos parámetros clave. Esa expresión es la que nosotros vamos a determinar para los 2042 registros de la base de datos. Considerando que si el IPR toma valores, va a tomar valores entre 0 y 1, si toma valores mayores a 0,7, el registro es considerado pulso, y si toma valores menores a 0,7, el registro es considerado tipo no pulso. Descartamos los valores de PGB menores a 30 centímetros por segundo. Esta consideración de descartarlo está asociado a que estas amplitudes en los registros se ha considerado que no produce daño en las estructuras. Entonces es un criterio bastante importante poder descartarlos para no tenerlos en cuenta en la clasificación. Nosotros, analizando los 2042 registros, hicimos correr con nuestro indicador IPR y determinamos todos los registros que fueron considerados pulso. A esos registros que consideramos pulso, en esta gráfica nosotros graficamos la longitud desarrollada con el PGB, y esta recta es la que contiene todos los indicadores o los IPR iguales a 0,7. Todos estos puntitos son registros considerados tipo pulso por nuestro indicador, nuestra regresión logística. Todos esos registros nosotros los estudiamos manualmente para comprobar que realmente fueran pulsos. Fuimos uno por uno comprobando su carácter impulsivo. Lo mismo hicimos con los registros que nuestro IPR determinó que fueron no impulsivos, que fueron menor a 0,7. También hicimos la identificación manual para controlar que el IPR fuera correcto. En este sentido, nosotros encontramos algunos registros que estaban clasificados como no pulso, pero eran pulso. Los consideramos que eran falsos negativos. Esos falsos negativos fueron 48 casos, aproximadamente el 2,38%, y analizándolo observamos que en muchos casos de ellos contenían alta frecuencia montada sobre pulsos, lo que hacía tener una elevada longitud desarrollada de la velocidad. Lo bueno de esto que no encontramos falsos positivos. Eso fue muy importante para nuestro estudio. La clasificación arrojó algunos 53 casos que fueron descartados por contener PGB menor a 30 centímetros sobre segundo, que fueron un número inferior. O sea, no fue tan importante, pero lo destacamos para tenerlo en consideración. Bueno, acá graficamos la dispersión de todos los registros clasificados tipo pulso y no pulso, en las cuales consideramos 463 registros, casos que fueron con IPR mayor a 0,7, son el 22,7% de los 2042 registros analizados. Y 1.579 casos con IPR menor a 0,7, que es el 73,3%, 77,3%. Una vez determinado el indicador de IPR, pudimos, para los
463 registros clasificados como tipo pulso, determinamos distintos niveles de impulsividad a través de la clasificación inicial de IP, que era la longitud desarrollada de la velocidad, sobre el PGB. Eso nos indicaba el nivel de impulsividad. Cuando los registros tienen IP menor a 12, el registro es considerado con una elevada impulsividad. Con IP entre 12 y 20, consideramos que los registros son de mediana impulsividad, y con IP entre 20 y 40, consideramos que los registros son de baja impulsividad. Entonces, determinamos impulsividad y a su vez podemos determinar distintos niveles de impulsividad. Bien. ¿Esto cómo lo podemos ver reflejado? Para el terremoto de Imperial Valley, analizamos distintas estaciones en las cuales disculpe. Analizamos distintas estaciones. Graficamos la historia del tiempo de la velocidad. Para dar una idea del contenido de energía, graficamos la intensidad de área y la velocidad cuadrática acumulada. Determinamos los parámetros de longitud desarrollada, las amplitudes, el PGB. Determinamos el IPR para ver que sea impulsivo el registro y determinamos el nivel de impulsividad, en este caso 8.3. Este registro es un registro impulsivo, fuertemente impulsivo. Para el mismo terremoto en otra estación, tenemos el IPR igual a 1 y el IP igual a 13.7. En este caso, tenemos un registro medianamente impulsivo. Es este. Y para, para otra estación del mismo terremoto, verificamos que el registro sea clasificado como impulsivo con el IPR y tiene una impulsividad mayor a 20. O sea que el registro es considerado con baja impulsividad. O sea, podemos tener registros de distintas estaciones y clasificarlos como impulsivos, pero a su vez ver el nivel de impulsividad que puede llegar a tener ese registro. Hicimos algunos análisis respecto al potencial destructivo. El potencial destructivo fue definido por Saragoni, que es la intensidad de áreas por la intensidad de cruce por cero del registro, al cuadrado. Hicimos una comparativa con los registros considerados impulsivos, en los cuales observamos que hay un gran número de registros impulsivos que tienen alto poder destructivo. El poder destructivo es un parámetro muy utilizado por muchos investigadores, considerando que cuando el poder destructivo es mayor a 4, los sismos son considerables por los daños que pueden llegar a presentar. Hay una buena correlación, considero que se debe seguir trabajando con esta comparativa para ver y poder determinar algunas conclusiones que puedan llegar a tener con el potencial destructivo. Hicimos algunos análisis con respecto a la orientación. Se calculó la variación de IP con la orientación, encontrando que en muchos casos la dirección del índice de impulsividad difiere respecto con la dirección normal al plano de falla. Esto está bueno porque muchos autores consideran que siempre la impulsividad está asociada al plano normal de falla, y no siempre es así. Nosotros pudimos determinar distintas franjas respecto a la impulsividad.
Análisis comparativo del movimiento tipo pulso. Bueno, en el análisis comparativos nosotros propusimos los dos métodos que actualmente están usados por distintos comunidades científicas, que es el método del pulso de Baker y el método de Sall. Hicimos un análisis comparativo con estos dos métodos para evaluar la eficiencia del método. En este gráfico, nosotros graficamos en ordenada los valores de impulsividad de cada uno de los métodos. El IP por Baker lo graficamos de 0 a 1 y colocamos las franjas que delimitan sus consideraciones en el método. Las franjas mayores a 0,85, para 0,85 Baker considera que es pulso. Entre 0,85 y 0,15 Baker considera que es ambiguo, y menor a 0,15 considera que el registro es considerado no pulso. Para nuestro método consideramos esta línea que contiene en color celeste 0,7. Los puntos que están en rojo son todos los registros considerados para nuestro método como pulsos, y estos que están en negro son considerados no pulsos. Esto delimita 6 zonas, la zona A y la zona B. Ambos métodos tienen coincidencia en su determinación, pero hay 4 zonas donde no hay coincidencia. Tenemos 265 registros que ambos métodos consideran pulso y 1094 registros donde ambos métodos consideran que no son pulso. Bien, vamos a analizar las zonas donde no hay coincidencia. La zona A1. En la zona A1, nuestro método considera que los registros son del tipo pulso. Baker considera que son ambiguos. Bien, hicimos una gráfica de la historia de la velocidad, escaladas todo en la misma escala, los registros, hicimos la comparación de todos los registros, hicimos el estudio de la determinación de los parámetros de ambos métodos, y claramente se puede observar que los registros estudiados al menos contienen un pulso. Puede que Baker los considere tardíos, porque no están al inicio del registro, por eso los descarta, pero nuestro método identifica claramente que hay impulsividad en el registro. Analizamos la zona A2, donde nuestro método también los considera tipo pulso. Baker considera que son del tipo no pulso, que son menores a 0,15. Y analizamos todos los registros que se encontraban en esa región. Claramente observamos que los registros contienen pulso. Nuestra determinación, nuestro IPR, determina que los registros contienen al menos un pulso. Baker directamente los descarta. Se ve claramente, Baker considera menor a 0,15 y descarta los registros. Él considera que no hay impulsividad. Nuestro método sí los considera, y claramente hay impulsividad en los registros. Analizamos la zona B1, donde nosotros ya consideramos que el registro no contiene pulso, es menor a 0,7. Son 289 casos. Baker considera que son ambiguos. Claramente analizamos todos los 289 casos y claramente observamos que los registros tienen baja amplitud, mucho contenido de frecuencia. Los registros son considerados no impulsivos por nuestro método y claramente puede captarse. Incluso se puede observar que en algunos casos tienen menores a amplitudes de 30 centímetros sobre segundo, que consideramos
que siempre las descartábamos, no son consideradas ya como tipo pulso. Vamos a la zona B2, donde también nosotros consideramos que no son impulsivos. Baker considera en su regresión logística que son tipo pulso. Claramente, los registros no son impulsivos, o sea que nuestro método propuesto está capturando de buena medida la impulsividad en los registros, en la determinación. Vamos con el análisis comparativo del método de SAI. El método de SAI considera, para que el registro sea considerado pulso, la energía potencial debe ser mayor a 0,30. Si es menor, considera que el registro no es pulso. La línea verde delimita la zona de clasificación del método SAI. Nuestro método está limitado por la franja de color celeste de 0,7. Bueno, tenemos dos zonas de coincidencia, A y B, donde ambos métodos coinciden, en 349 registro tipo pulso y 1221 registro tipo no pulso. Analizamos la zona donde no hay coincidencia de registros, la zona A1. En la zona A1, nuestro método son 114 casos, nuestro método considera que hay pulso, SAI considera que no hay pulso, y EP menor a 0,3. Analizamos todos esos registros. Claramente, al analizarlos, encontramos que los registros sí contienen pulso, pero no es captado por su clasificación. Analizamos la zona B1, donde nosotros consideramos que no es pulso, y SAI considera que los registros son tipo impulsivos. Son 358 casos. Analizamos los 358 casos y encontramos en la mayoría estos tipos de registros, donde los registros son de baja amplitud, mucho contenido de frecuencia, y bueno, claramente son considerados no pulso. Pero bueno, SAI considera que los registros al menos tienen energía que contienen pulso. Hicimos también algunos análisis en cuanto a la orientación de la impulsividad. Nosotros, cada estación registradora capta las dos componentes ortogonales. En función de eso, en un gráfico polar, delimitamos la zona IPR 1 y 0,7 y trabajamos con los registros de 0 a 360 grados para ver cómo varía la impulsividad del registro en las distintas direcciones, obteniendo esta gráfica donde el registro en todas las direcciones para este terremoto de Loma Prieta no contiene impulsividad en todas las direcciones. Analizamos otro terremoto, otro registro de otro terremoto en Friuli, Italia, donde también consideramos y fuimos rotando de 0 a 360 grados para ver las franjas donde podía contener impulsividad, y claramente encontramos que este registro para algunas direcciones contenía impulsividad y para otras no. Entonces eso es interesante, saber que dependiendo de la orientación el registro puede contener o no impulsividad. Para este registro de Imperial Valley, el registro contiene impulsividad para todas las direcciones. Y tenemos en todas las de 0 a 360 grados, tenemos impulsividades para todas las orientaciones en función de las dos componentes de los registros. Bien, vamos a algunas conclusiones. Respecto al método propuesto, se desarrolló un nuevo método cuantitativo para clasificar los movimientos tipo pulso para registros cercanos a falla, de forma a poder clasificarlos como tipo pulso y tipo no pulso. La simplicidad, velocidad y precisión del algoritmo permite el procesamiento de grandes cantidades de registros con bajo costo computacional. Esto ayuda a ampliar los conocimientos de las propiedades de los registros de falla cercanas.
La metodología propuesta no necesita parámetros sismológicos complejos para determinar la impulsividad, lo cual es eficiente para diferentes rangos de magnitud y distancia a la estación registradora. El procedimiento se consideró robusto, ya que utilizamos 2.042 registros de la base de datos internacional. Dichos análisis fueron comparados con 2 métodos reconocidos en el ámbito científico y a su vez fueron revisados manualmente estos parámetros de forma de poder clasificarlos y validar la propuesta de clasificación. La metodología para la determinación de la impulsividad fue desarrollada para terremotos intraplacas corticales, pero es posible aplicarlos también a terremotos de una génesis subductivos. Futuros trabajos de investigación. Se pretende estudiar la variabilidad de la longitud desarrollada de la velocidad con la horizontal. Creemos que es una propiedad inherente de la velocidad horizontal del suelo y puede considerarse como un parámetro que caracteriza el movimiento horizontal en términos de velocidad. Y creemos que es importante estudiar la influencia de los pulsos de aceleración y velocidad en los registros Near Fault, en los espectros de respuesta sísmica, tanto elástico como inelástico, que para poder proponer espectros de diseño que cubran las demandas sísmicas en zonas Near Fault expuestas a sismos impulsivos. Bueno, este trabajo tuvimos la posibilidad de publicarlo en una revista con referato. Este trabajo, al poderlo publicar, muchos investigadores también empezaron a proponer otros métodos y a utilizar como comparativa el método propuesto en este trabajo. Algunos también lo utilizaron para realizar sus análisis en cuanto a diseño estructural, en cuanto a clasificación de registros impulsivos o no impulsivos, utilizaron el método. Esto fue una buena satisfacción para nosotros, ya que se empezó a utilizar por muchos investigadores, incluso se ha utilizado en algunas tesis de grado, tesis de maestría y tesis doctorales, la clasificación de esta metodología para poder tener un set de registros tipo pulso o no pulso. Y otra cosa importante fue que el software SysmoSignal en el año 2018 ya incorporó como un parámetro de las características que determina sísmicamente el índice de impulsividad, el IP indexado, ya lo toma en su software, y bueno, eso por ahí trae una buena contribución, ya que es un programa que se usa masivamente y muchos investigadores también lo utilizan para considerar impulsividad o no en los registros con este programa. Así que eso fue una buena contribución del trabajo de tesis que desarrollamos. Bueno, con esto termino. Quiero agradecer sobre todo a la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, al centro, al CERETEC, donde desarrollo mis actividades, y nuevamente agradecer al doctor Carlos Frau y al doctor Miguel Tornelo por todo el apoyo que me han dado para poder desarrollar este trabajo, y agradecer por supuesto a Roberto por el espacio brindado. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Sebastián Panela, por la brillante exposición. A continuación tendremos la ronda de preguntas por parte de los asistentes. Bueno, la primera pregunta es un saludo desde Argentina, también un comentario de muy interesante la ponencia. Y la pregunta es si la clasificación de fallas en la selección tomada por el PIR se trata de sismos continentales todos o hay fallas que son de contacto de placas. No, son todos sismos corticales de fallas cercanas. Elegimos esta clasificación porque son las que nos competen a nosotros acá en la ciudad de Mendoza.
Por eso trabajamos con eso, sí. Acotando su conclusión respecto a cómo extrapolar esta metodología a sismos de falla en contacto de placas, ¿qué se debería modificar o hacia dónde se debería orientar las nuevas investigaciones? Mirá, yo creo que nosotros trabajamos con la historia del tiempo de la velocidad. Yo creo que para sismos de una génesis subductiva también creo que habría que trabajar con las aceleraciones. A ver, pero considero que la velocidad también es un buen indicador para poder clasificar sismos de falla de tipo subductivo. Muy amable, muchas gracias por su respuesta. Tenemos una segunda pregunta. Bueno, la pregunta es referente a la distancia de 31 kilómetros. Si ese valor tiene alguna explicación o por qué se tomó ese valor o por qué no se tomó 30 kilómetros, por ejemplo. Sí, es buena la pregunta. En realidad lo amplié un poquito para tratar de tener mayor cantidad de registros. Habíamos tomado, considerando la zona de campo cercano entre 15 y 20 kilómetros a cada lado de la traza de falla, tratamos de ampliarlo un poquito más para que sea más robusto, tratar de trabajar con mayor cantidad de registros para, para que tengamos mayores informaciones y mayores datos. Por eso que se amplió un poco más. Muchas gracias por su respuesta. A continuación tendremos palabras del doctor Roberto Aguiar. Antes de dar mis palabras, quisiera darle la palabra yo al doctor Miguel Tornelo, que participó en este trabajo, para que él nos diga sus comentarios sobre este gran trabajo realizado por el doctor Sebastián Panela. Miguel, por favor. Doctor, no lo escuchamos, tiene el micrófono apagado. Sí, gracias. Muy amable, gracias. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que en lo personal me hubiera gustado también que estuviera Carlos, pero bueno, dadas sus actividades no ha podido acompañarnos. Bueno, primero agradecer a Roberto la posibilidad de que Sebastián haya expuesto su tema en este ámbito, el cual consideramos sumamente importante. Segundo, creemos que el aporte que hizo Sebastián a través del desarrollo de su tesis es un aporte robusto en cuanto a que veníamos observando que en la mayoría de los trabajos científicos se citaba fundamentalmente la metodología de Baker, y en muchos casos esta metodología tenía un perfil muy cualitativo y de alguna manera podíamos cometer errores fundamentalmente en la selección de algunos tipos de acelerograma. Esto fundamentalmente también se vio fuertemente incrementado, atento a que nosotros de manera paralela veníamos estudiando respuestas de estructuras protegidas, ya sea con disipadores o con aislamiento sísmico, y encontrábamos una gran variabilidad en las respuestas estructurales de estos sistemas de protección para terremotos de falla cercana. De hecho, todavía estamos tratando de encontrar alguna correlación entre los parámetros de respuesta de estructuras con protección sísmica con los parámetros que caracterizan los terremotos de falla cercana. Hemos encontrado algunos de ellos, pero en la mayoría de los casos todavía no hay una concordancia total. Así es que allí hay un campo, yo diría, bastante amplio para poder estudiar fundamentalmente, repito, cuáles son los parámetros de respuesta con los parámetros que caracterizan los terremotos de falla cercana. Así es que a nuestro juicio es un tema muy actual, fue muy actual en su momento y sigue siendo actual en este momento. Así que bueno,
espero que los resultados que ha presentado Sebastián sean de utilidad para toda la comunidad. Así que bueno, muchas gracias por dar la oportunidad a Sebastián de que presente su tema. Bueno, y también quiero aprovechar la oportunidad para presentarles a la doctora Patricia Alvarado. Es la nueva directora ejecutiva del IMPRES. Quisiera, por favor, que nos explique qué es el IMPRES para que mucha gente que está aquí conozca el IMPRES. Bueno, muchas gracias, doctor Roberto Aguiar, y vaya un saludo para el expositor y para Miguel Tornero, que de verdad tienen una calidad impresionante, ¿verdad?, sus trabajos, y seguíamos atentamente lo de Mendoza, porque también es muy cercana a la realidad también que tiene San Juan para estos sismos y terremotos corticales. Así que, bueno, felicitaciones, ¿no?, por el trabajo, Sebastián, Miguel, Carlos Frau, que tampoco está, pero felicitaciones, ¿no? Y hablando, bueno, respondiendo a tu pregunta del IMPRES, Roberto, creo que puede ser más conocido a lo mejor para la comunidad argentina, pero el IMPRES es el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, dependiente del Ministerio de Obras Públicas en Argentina, y tiene a su cargo las redes nacional de sismológica y acelerográfica, y también a su cargo, bueno, la elaboración de los reglamentos de construcción sismoresistentes, muy apoyado con un consejo del cual forma parte la comunidad de ingeniería de Mendoza, en esta elaboración de reglamentos y de normativa. Estoy al frente desde enero, desde mayo, y quería decir que el instituto va a cumplir sus 50 años el próximo año. Entonces, a lo largo de todos estos años ha desarrollado, digamos, todo ese trabajo, porque Argentina es un país sísmico, de norte a sur y de este a oeste, digo yo. A veces hasta un sustito pasa incluso en el margen pasivo con estos sismos continentales, intraplaca, que mencionaba el expositor, aún estando muy hacia el este en Argentina, ocasionalmente, con menos frecuencia, pero también para ser de importancia en su estudio y para tomarlos en cuenta. Y tiene a cargo también toda una tarea de prevención, de capacitación, de concientización, en todo lo que hace a la reducción del riesgo sísmico, en este caso, con todo lo que es la construcción sismoresistente. Bueno, no quisiera explayarme más, sino más bien estamos allegados luego de un contacto con el doctor Aguiar, que nos invitó muy cordialmente a toda esta actividad que tienen, y de verdad una alegría poder compartir este espacio con muchos colegas, ¿no? Bueno, ahora sí, para cerrar la conferencia, ustedes vieron muy sólido el trabajo, se nota gran trabajo el que hizo Sebastián Panela, excelente trabajo. Por ese motivo fue que ese trabajo fue publicado en una revista de alto impacto, y también ha sido acogido por un programa muy conocido a nivel mundial. Y qué satisfacción para el autor del trabajo y para todos los que han trabajado en esto, que su investigación sirva de referencia para otros trabajos a nivel de tesis doctoral, de maestría. Aquí mismo está Abel Zambrano, que va a trabajar en algo parecido a lo que ha presentado Sebastián. Entonces teníamos mucho interés en escuchar esta conferencia. Y también quiero agradecer al ingeniero Ryan Cagua. Ya son 41 conferencias que hemos dictado todos los lunes. Gracias por ser muy buen anfitrión, ingeniero, muy amable. Gracias. Con mucho gusto, doctor Roberto Aguiar. Muchas gracias, en especial a los ponentes. En este momento quiero hacer partícipe certificado de reconocimiento que se otorga al doctor Sebastián Panela en agradecimiento a la difusión del conocimiento y su valiosa participación como expositor en el ciclo de conferencias
El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, con el tema Identificación de registros sísmicos impulsivos cercanos a la falla. Firma, doctor Roberto Aguiar, organizador. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Quiero Muchas también gracias. transmitir los comentarios de felicitaciones y en este momento doy paso al doctor Sebastián Panela para un comentario final de su parte. Bueno, gracias Brian, gracias Roberto por el espacio y bueno, la idea es seguir trabajando en esta temática, así que yo creo que es importante el granito de arena que hemos podido contribuir y para ir sumando y poder ir descubriendo este gran campo que tenemos respecto de los sismos y su respuesta en las estructuras. Así que muchas gracias por el espacio. Muchas gracias nuevamente, doctor Sebastián Panela, los asistentes por su presencia, por estar aquí con nosotros todos los lunes y reiteramos nuestra invitación para las siguientes conferencias todos los lunes a las 19 horas, hora Ecuador. Que tengan una buena noche. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.